Hola a todos. Eh, Antes que todo, gracias al comité organizador por la oportunidad por la invitación y a la vez por la oportunidad de estar hoy con ustedes compartiendo esta charla titulada Extendiendo la dinámica de Hill del problema espacial de Hill. Entonces, bien, déjenme precisar primero a qué es lo que me refiero por extensión del problema de Hill. Bien, vamos a empezar definiendo rápido lo que es el problema equilátero de cuatro cuerpos, el cual no es simplemente más que tomar tres masas y de tal forma que cumplan la solución de Lagrange, en las cuales se mueven a todo tiempo en un triángulo equilátero. Aquí estamos viendo simplemente el caso de tres masas iguales, en el cual se mueven en un círculo, que es bien sabido que no necesariamente tienen que ser las masas iguales y también las órbitas no necesariamente son círculos. Simplemente es con fines ilustrativos y se agrega un cuarto cuerpo que es una masa de prueba. Y entonces el problema justamente es determinar la dinámica de la masa M4 interactuando con las tres partículas y desde luego no afectándolas. Es una masa muy pequeña. Las ecuaciones de movimiento simplemente las voy a mencionar. Se pueden escribir de esta forma. Insisto, para el problema de cuatro cuerpos, restringido de cuatro cuerpos, en el cual se define un potencial efectivo dado por la interacción gravitacional de las tres primarias y un término centrífugo por estar montados en un sistema de rotación, de tal forma que las tres primarias se vean fijas en un triángulo equilátero. Entonces, bien, simplemente para motivar la aproximación de Hill, como debe ser, es justamente dar unos datos astronómicos de manera rápida, en el cual esta configuración equilátera de tres cuerpos no es una cuestión meramente matemática, y de hecho se han observado asteroides en el sistema solar que forman aproximadamente una configuración equilátera con el Sol y algunos de estos planetas que ven ustedes aquí en la pantalla. Y simplemente para dimensionar las cosas, si consideramos los datos astronómicos del Sol, la masa del Sol y de los planetas, por ejemplo, déjenme centrarme en Júpiter y en uno de sus asteroides troyanos, que así se les denomina, 624 Héctor, el cual es el más próximo a formar una configuración equilátera con Sol y Júpiter. Tomando sus datos astronómicos, las razones de las masas son, como ven en pantalla, el cual desde luego proporciona un problema no de masas, desde luego no iguales, y donde la masa M3 es muy pequeña comparada con las otras dos. Entonces, si nosotros queremos explorar la dinámica alrededor de un asteroide, que aquí vemos una animación de cómo es la forma que se presume dado las observaciones astronómicas. Si nosotros quisiéramos ahondar en la dinámica, explorar la dinámica alrededor de este asteroide, claro, las cuestiones de estas masas tan pequeñas o desiguales que aparecen en el problema de cuatro cuerpos ocasionan problemas de distinta índole, sobre todo de índole numérica, dada la pequeñez de la masa M3. Entonces, estamos en un escenario físico como el que llevó a Hill hace 120 años aproximadamente a desarrollar su teoría para la Luna. ¿Okay? Y desde luego él lo hizo desde un ambiente de tres cuerpos y nosotros lo vamos a hacer en un ambiente de cuatro cuerpos, y de ahí la extensión de este problema, que en un momento va a ser más evidente.
La extensión de o la obtención de este problema límite en el problema de 4 cuerpos está en esta referencia, y lo cual nos dice que se puede obtener o construir un nuevo sistema hamiltoniano, el cual tiene esta estructura, que no es más que un problema de Kepler rotatorio, más términos perturbativos producidos por justamente dos cuerpos perturbantes que los podemos pensar como el Sol y un planeta. Entonces, estos términos cuadráticos contienen las perturbaciones y lambda 1 y lambda 2 son simplemente parámetros que contienen a la vez el parámetro de masas mu, que mu no es más que, resalto la razón de las masas de M2, en el cual lo pueden pensar como la masa de un planeta, Júpiter o Saturno, etcétera, ¿sale? Donde justamente para mu igual a 0 es recuperar de manera física el problema de Hill clásico. Entonces, desde luego, aquí este hamiltoniano, a diferencia del problema de Hill clásico, depende de este valor de mu, por lo cual mide la intensidad, por así decirlo, del segundo cuerpo perturbado. Entonces, este hamiltoniano no está definido en todo el espacio fase del problema restringido de 4 cuerpos, desde luego, sino que está restringido en una vecindad o proporciona la dinámica aproximada en una vecindad alrededor del asteroide que estamos llamando con masa M3. Entonces, esta aproximación tiene varias bondades. Antes de pasar a las ventajas y bondades de este sistema de Hill de 4 cuerpos, déjenme presentar las ecuaciones de movimiento de manera clásica como un problema restringido de 3 cuerpos o de 4 cuerpos, en el cual también se puede definir un potencial efectivo de esta forma y que nos va a ayudar a definir esta relación que es de todos conocida, que es la integral de Jacobi, que satisface esta relación donde C es una constante. Entonces, esta relación nos va a permitir describir las regiones de movimiento permitido en el espacio, es decir, vamos a averiguar las regiones de X, Y y Z, donde el lado del lado derecho es mayor o igual que 0, para que justamente se tenga sentido esta relación. Aquí debe resaltar que este problema de Hill del espacio tiene dos subproblemas, los cuales van a estar conectados por la dinámica tridimensional. Es decir, el primer subproblema es el problema plano, que es simplemente restringirse al plano XY, el cual se puede probar que es invariante. Y el otro problema es un problema en una dimensión donde se puede probar también que el eje Z es invariante. Y de tal forma que el hamiltoniano restringido a estos conjuntos se ve respectivamente en el sistema plano y sobre el eje Z. Es de destacar que el hamiltoniano para el restringido al eje Z no depende del parámetro mu. Y bueno, ahora sí, ahondando más sobre las ventajas de esta aproximación de Hill, es que los puntos de equilibrio se pueden calcular de manera exacta, como aquí aparecen estas expresiones, donde ya hemos visto quién es lambda 1 y lambda 2. Entonces, se pueden dar de manera de fórmulas cerradas, explícitas, en términos del parámetro mu, y los cuales resultan ser simétricos, como aquí observan. Por ejemplo, L1 y L2 están en el eje X, y L3 y L4 están sobre el eje Y, y están justamente simétricos. Y esto proviene del hecho de que este hamiltoniano de Hill
tiene bastantes simetrías, las cuales facilita el análisis tanto teórico como a nivel computacional. Entonces, para resaltar, el problema de Hill clásico no tiene estos dos puntos de equilibrio, solamente se sabe que tiene dos. Entonces, una primera aportación de un segundo cuerpo perturbante es crear otros par de puntos de equilibrio adicionales, y los cuales además podemos averiguar su estabilidad de una manera analítica, ¿sabes? De una manera en términos de fórmulas cerradas, en un rango de valores de mu, que por motivos físicos lo restringimos a 0 un medio. Entonces, para mu igual a 0 es justamente apagar el efecto de un segundo cuerpo perturbante, o es decir, recuperar el problema de Hill clásico. Y para mu igual a un medio se trataría de dos cuerpos perturbantes de masas iguales. Entonces, de nuevo, por motivos físicos nos restringimos a este intervalo para mu, donde L1 y L2 son inestables, y su espectro es de esta forma, es decir, es una silla centro-centro con dos frecuencias. Las frecuencias también, desde luego, se pueden poner en términos de mu, y para los puntos de equilibrio adicionales, la cuestión de la estabilidad es más interesante. Esta proposición nos dice que L3 y L4 tiene la propiedad que para mu en un intervalo, donde este mu 0 también se puede estimar de manera exacta, existe un valor en los cuales para mu en este rango los puntos de equilibrio son linealmente estables, son elípticos, y para este valor de mu 0, a partir de ese valor, la estabilidad cambia y los puntos de equilibrio se vuelven inestables. Sus valores propios aquí están, es un par de complejos conjugados y un par de números imaginarios. De las regiones de Hill que mencioné antes, aquí vamos a ver algunas perspectivas. Por ejemplo, aquí estoy pintando las regiones para mu igual a 0, para el Hill clásico, con este valor de la constante de Jacobi. Las regiones de movimiento permitido son las regiones azules contenidas en estas hojas de color amarillo, donde podemos apreciar aquí los dos puntos de equilibrio de este problema. Ahora, si consideramos mu distinto de 0, este valor pequeño, cual corresponde para la masa de Júpiter, entonces vemos cómo cambia la topología de las regiones de Hill. Estas hojas que tenemos hace un momento se unen para formar este tipo de estructura, donde ahora he graficado los puntos de equilibrio adicionales, que para este valor de energía se encuentran en esta región blanca, que es precisamente un área de movimiento prohibido para este valor de la constante de Jacobi, o equivalentemente la energía, porque están relacionadas. Es decir, si movemos la constante de Jacobi y la disminuimos, obtenemos justamente que las regiones de movimiento prohibido disminuyen y existe un valor en el cual justamente coinciden con la posición de los puntos de equilibrio, de tal forma que para valores más negativos, pues ya tenemos una superficie de esta forma. Entonces, aquí vemos justamente el efecto a nivel cualitativo en la dinámica en 3 dimensiones para este problema. No obstante, para ser aún más preciso sobre las aportaciones nuevas de este problema, permítanme hablarles de algunas órbitas periódicas que exploramos en este trabajo, el cual, desde luego, voy a centrarme por el momento en
las órbitas periódicas asociadas a los puntos de equilibrio inestables, L1 y L2, donde, bueno, no es difícil ver que las soluciones del sistema linealizado alrededor de esos puntos de equilibrio son de esta forma, donde todos estos son constantes que, bueno, dependen de las condiciones iniciales que se impongan y producen tres tipos de movimiento, los cuales bien conocidos. Por ejemplo, haciendo psi y eta igual a 0, se obtiene lo que se llaman las órbitas verticales de la Coulomb, que solamente corresponden a oscilaciones sobre el eje Z, en el sentido lineal, desde luego. Ahora, por otro lado, haciendo z igual a 0, se obtienen las bien conocidas órbitas de Lyapunov en el plano. Y hay un tercer movimiento en 3 dimensiones, los cuales son las curvas, se llaman órbitas de Lissajous, que corresponden a un movimiento en 3 dimensiones, pero donde el requerimiento es de que las frecuencias estén en resonancia, es decir, sean un racional menor o igual que 1. Y como mencioné anteriormente, dado que las frecuencias se pueden poner en términos de mu, entonces podemos monitorear el comportamiento de este cociente, el cual aquí estoy poniendo la gráfica, en los cuales se ve que justamente hay un valor de mu, en los cuales justamente se alcanza la resonancia 1 a 1 en el sistema linealizado. Lo cual desde luego no pasa en el Hill clásico, que para mu igual a 0. Es verdad que el cociente está cerca del 0,1, pero para estos valores de mu, justamente existe un valor donde se alcanza la resonancia. Esto desde luego va a tener sus consecuencias en la dinámica del sistema, e inclusive se puede estimar este valor de mu donde se alcanza la resonancia 1 a 1 de manera exacta, e inclusive este es su valor aproximado, solo para fines ilustrativos. Entonces, para mu igual a 0 y mu igual a este valor, se tiene que este cociente es menor o igual que 1. Y, insisto, para este valor se alcanza justamente la resonancia de 1. Lo cual, desde luego, esta característica de que las frecuencias están cerca de la resonancia de 1 a 1 en el sistema lineal, pues lleva, por ejemplo, en el caso de Hill clásico, a estudios donde si se considera en los términos de orden superior, pues podemos encontrar justamente órbitas muy destacadas llamadas las órbitas de Halo, donde justamente las frecuencias se igualan en la variedad central por los términos no lineales. Entonces, esta primera proposición nos dice, o nos da pistas justamente de un rango de valores de mu, donde será posible encontrar órbitas de Halo, es decir, donde estas dos frecuencias se igualan, ya considerando el sistema completo. En este trabajo optamos por hacer una exploración numérica, usando esta información lineal, desde luego, y desde luego usando los teoremas clásicos de continuación, como los teoremas del centro de Lyapunov. Las exploraciones numéricas fueron de alta precisión en el sentido de que se desarrolló e implementó un método de Taylor de orden y paso variable, empleando técnicas numéricas de diferenciación automática
en las cuales pues, nos permiten hacer justamente estos integradores de orden prácticamente arbitrario o en los cuales se puede implementar tolerancias muy exigentes, como en nuestro caso, que en particular para la tolerancia del error absoluto son del orden de epsilon de máquina, usando aritmética de punto flotante de doble precisión. Entonces, nuestro trabajo tiene datos bastante precisos para los cuales se puede hacer algún posterior análisis, como alguna prueba asistida por computadora, de algunas órbitas periódicas de interés astronómico. Y bueno, para ver justamente cómo se ve la dinámica de estos, por ejemplo, en particular de las órbitas de Halo, permítanme presentarles algunas animaciones. Y el cual voy a, con este valor de mu y cambiando el valor de la constante de Jacob. Entonces aquí justamente la familia nace de una bifurcación de órbitas planas de Lyapunov. Las órbitas se vuelven difeomorfas a círculos, pero no obstante, se encontró que a nivel numérico, que las órbitas tienden a una colisión rectilínea, en el sentido de que tienden a órbitas de eyección-colisión sobre el eje Z, el cual ya vimos que es un conjunto invariante. Entonces, desde luego aquí no seguimos totalmente hasta colisión, dado que eso implica regularizar las ecuaciones, pero nos da una primera pista para conjeturar que justamente este es el destino de las órbitas de Halo, una órbita de eyección-colisión, no solo para estos valores, este valor de mu. Si cambiamos el valor de mu, lo aumentamos y hacemos continuación respecto de C, es decir, estamos haciendo una doble continuación respecto de estos dos parámetros. Por ejemplo, para mu igual a 0.1, el comportamiento es bastante análogo. Igual se encuentra que hay un puente, por así decirlo, entre las órbitas de Lyapunov planas y la dinámica de eyección-colisión sobre el eje Z. Entonces aquí igual solamente vemos tres figuras. Y lo interesante viene si seguimos aumentando el valor de mu. Por ejemplo, para el caso de mu igual a 1/2, encontramos que en efecto se siguen teniendo este destino de las órbitas de eyección-colisión que tienden al eje Z. Desde luego las órbitas típicas difeomorfas a círculos, pero para este valor de mu encontramos que la familia no va a, o no conecta con las órbitas planas de Lyapunov, sino que la órbita se dirige a una bifurcación con las órbitas verticales, que son este tipo de órbitas de tipo 8, que nacen justamente de las oscilaciones verticales de las cuales hablamos hace un momento. Entonces, cabe destacar que esta continuación, como estamos haciendo una doble continuación, realmente estamos siguiendo una superficie de órbitas periódicas, y los cuales nos permitió llegar a estas ramas para estos valores de mu, no empezando como es clásico de bifurcaciones de órbitas planas de Lyapunov, sino simplemente haciendo una continuación de las familias respecto de la masa. Entonces, esto nos permitió encontrar este tipo de fenómenos para las órbitas de Halo. Inclusive podemos ir y ver un poco cómo es esta superficie que estamos siguiendo
de las órbitas de Halo. Por ejemplo, las órbitas de Halo, sus condiciones iniciales están caracterizadas solo por 3 números, dado que las demás cantidades son 0. Y como la velocidad puede ser puesta en términos de la constante de Jacobi por la integral primera, entonces todas las condiciones iniciales se pueden caracterizar por estas 3 cantidades, las cuales desde luego van a representar curvas en el espacio C, X0, Z0, que son llamadas las curvas características, y las cuales estamos viendo aquí para algunos valores de mu. Entonces lo que vemos es de que para valores de mu menores que 0.1, las órbitas nacen justamente de órbitas de Lyapunov planas y terminan en esta colisión rectilinear que vimos hace un momento. Sin embargo, para el caso de la curva roja, que es para mu igual a 1/2, notamos justamente esta cuestión de que la familia no va más a las órbitas planas de Lyapunov, sino que bifurca con la familia vertical del punto de equilibrio L1 en particular. Aquí podemos ver otra perspectiva de las curvas características, otra vez simplemente para fines ilustrativos y para que se vea mejor justamente la evolución de las curvas características que dan una primera idea de esta superficie de órbitas de Lyapunov, la cual continuamos numéricamente. No solo encontramos este tipo de fenómenos interesantes, sino que también encontramos otro tipo de familias de órbitas periódicas, las cuales, hasta donde nos pudimos documentar, este tipo de órbitas no existen en el problema de Hill clásico, sino que son órbitas puramente de este problema de 4 planos. Entonces aquí vamos a empezar con este valor y cambiar la constante de Jacobi. Y vemos que son órbitas algo alargadas, que conforme cambiamos la constante de Jacobi, se inclinan y adquieren estas formas. Aquí cabe señalar que las exploraciones numéricas nos llevan a que estas órbitas se van haciendo cada vez más inclinadas y más delgadas, de tal forma que todo indica que también tienden a órbitas de eyección-colisión sobre el eje X, lo cual eso va a ser más evidente para para otros valores de mu. Por ejemplo, aquí es para mu un poco más grande, 0,3. Entonces aquí vemos cómo es las trayectorias. Ahora para este valor de C. Y justamente aquí se ve para este valor cómo esta órbita se va haciendo más delgada y más elongada, que se está acercando justamente al montarse sobre el eje Z, lo cual lo está haciendo de forma asintótica. Entonces, si ven, el valor de C es bastante negativo, y lo cual indica que realmente este límite sobre órbitas es una cuestión asintótica, lo cual desde luego exige alguna exploración analítica, la cual desde luego está en progreso, pero que por el día de hoy, por motivos de tiempo, simplemente les quise mostrar estas primeras apreciaciones numéricas, los cuales ahora simplemente es para mu igual a 1/2, que el fenómeno se puede apreciar aún con más profundidad.
Si ven ahora para la constante de Jacobi, casi cercana a -1000, justamente se ve con mayor detalle, este límite del cual están yendo las órbitas asintóticamente a montarse sobre el eje Z, el cual, repito, es un conjunto invariante. Bien, de las órbitas, de las características, también las podemos, valga la redundancia, caracterizar con estas tres cantidades, y las cuales se ven aquí en esta representación en 3 dimensiones, donde cada una de las curvas aquí inicia de una órbita plana. ¿Okay? Y el fin es justamente que tienden a una condición rectilinear de manera asintótica. Aquí estamos viendo la situación para otra vez los mismos valores de mu que vimos para las órbitas de halo. Y aquí pueden ver otra perspectiva justamente de estas curvas características. Entonces, bueno, no son las únicas órbitas que encontramos en nuestras exploraciones. Déjenme mostrar una última familia ya para terminar, que encontramos también de órbitas con diferente simetría y las cuales simplemente voy a mostrarles aquí a continuación. Ahora, el inicio es muy parecido a las otras, pero estas órbitas ahora se inclinan de manera diferente. Entonces, si observan, justamente ahora la inclinación es con una rotación respecto del eje Y, pero el comportamiento es bastante análogo a las otras órbitas que les mostré anteriormente. Entonces, cabe señalar que estas órbitas, estas y las anteriores que mostré, las exploraciones numéricas sugieren que son estables en el sentido lineal, lo cual las hace interesantes y inclusive pueden tener alguna aplicación potencial de índole astronómica, dadas estas propiedades que son pues cercanas a ser keplerianas, al menos al principio, y que son estables además. Déjenme terminar con el caso de un medio, nada más, en el cual aquí las órbitas ya no son tan amplias, pero la característica que tienen es que se inclinan de una manera mucho más rápida. Y también se va a poder observar que estas familias también, al parecer, tienden también a una órbita de eyección-colisión sobre el eje Z, el cual es un conjunto invariante. Lo cual aquí se ve en la perspectiva. Y bien, como decía, nosotros exploráramos más órbitas, más cuestiones dinámicas de este problema. No obstante, por motivos de tiempo no he podido mostrarles más, pero para terminar aquí simplemente vemos las curvas características de estas últimas órbitas que les mostré, los cuales también sugieren que la superficie es algo así monótona, como una hoja doblada, y aquí simplemente estamos viendo 4 rebanadas de esa superficie. Y bien, bueno, estas primeras animaciones sugieren que justamente este problema
tiene una riqueza bastante mayor que su contraparte del GIL clásico, en el sentido de que se encuentran distintas bifurcaciones entre las familias, nuevas familias de órbitas periódicas y relaciones entre sí. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por atender esta charla. Espero que les haya gustado. Y estoy abierto a cualquier de sus preguntas y o sugerencias para mejorar esto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.